vamos a empezar con el pub de la esquina, que tiene mucho movimiento. Y después, vemos los otros. Ja. Si crees que voy a ir de hueco en hueco rogando por un cacho de marihuana, estás loco. Así es que se llega a los grandes dealers. Pues esa es tu forma. Pero en mi agencia hacemos las cosas de manera distinta. No te equivoques conmigo, Fernández, que estamos en igualdad de condiciones. Tú no eres mi jefe y este no es tu agencia. Ay, mira, qué interesante. Ya se enojó y empezó a hablar. A ver, ¿tienes algo que decir? Es mucha. Si tienes una mejor forma de coger a esas ratas, suéltalo. ¿No? Entonces, ¿me sigues o te largas? Porque yo prefiero trabajar solo que mal acompañado. You know what? Watch and learn. Hey, man. Oh, what's up, man? How's it going? Oh. Hey, you know where I can score some weed? Oh. What the hell, Joe? Watching and learning, baby. Come on, man. Come on, guys. Come on, let's see what you got. Bingo. Okay, let's see. What do we got here? Bingo. Y mientras los agentes del Centac se nos acercaban cada vez más, mi cabeza no daba más que para pensar en una mujer. My beautiful Isabel, David Lieberman and Nacho Montero, my new business partners. De compatriota, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que él es mexicano? Ah, bueno, es que nos conocimos en el baño. ¿Cómo así que se conocieron en el baño? ¿Qué hacías tú con mi mujer en el baño? Perdón, hermano, una confusión, lo dije mal. Nos conocimos afuera del baño. Estaba ahí, pasó hablando español, el acento, me di cuenta. Ey, tú sí right. qué mal pensado, honey bunny. ¿No manches! ¡Mi rola! ¡Mi rola! ¡Let's boogie, baby! Con permiso, caballeros. Opio. Pa' acá. Chula está esa nena, qué barbaridad. Nacho, basta. Vamos, vamos fuera. Hablamos. Tranquila, David. No pasa nada, hombre. ¡Hey! Ya. ¿Qué pasó con la mujer de Kyle? Bueno, tranquilízate. No pasó nada, sí, hermano. Estábamos en el baño, se metió, me pidió un poquito de marihuana, platicamos y ya. Ah, la besé. ¿Qué? ¿Eres tú normal o qué? ¿Lo ves que estás dañando todo? ¿Quieres que te maten o qué? Chill, brother. A nadie van a matar por una mujer. Y que fuera la última vieja del universo, hermano. ¡Hey, Kyle! The Whale, hace años que no la veía, ¿eh? Qué bien bailas, hermano. Shut up. Soy terrible. El baile no es lo mío. Ni el mío. What about you, Nacho? ¿Bailas? Me defiendo. Aprendí en las fiestas en la universidad. Baila con Isabel. ¿Sabes qué, Kyle? Estamos cansados del viaje, pero muchas gracias. ¿Vas a despreciar a mi mujer? Claro que no. No es de caballeros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Te entró la timidez así, de la nada? Porque, según recuerdo yo, en el baño no estabas tan tieso. Baño mi vida. No sabía que Kyle es tu marido. Mi amor. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? Comportarme como un caballero. Gracias por no rajar. No es de gratis. ¿Te habías tardado? ¿Qué me vas a cobrar, eh? Que me pagues lo que me debes. Pero antes, que bailes como Dios manda.
Esto es la idea que tiene Nacho. Salir de la Guajira colombiana. Kyle, ¿lo ves? Mira, espero que tu amigo no se pase de confianza, ¿eh? No te preocupes, él solo intenta seguir el paso de tu mujer, nada más. ¿Y mi marimba para cuándo? Pídeselo a tu marido, que él tiene bastante. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que acá a él no le gusta que fume mota. Me quiere de mamá de sus hijos. Ah, sí. Tú quieres estar con un hombre que no te deja hacer lo que quieres. Que te quiere de mamá de sus hijos nada más. Y no te deja ser libre solo por conveniencia. Ay, baby. Ay, no. It's late. We gotta go. What? No. Hey, tenemos unos canadienses para entretenerlos, ¿ah? Yeah, but we have too much thing to do. Thanks. Hey, Nacho. Nacho, man, come on. I really like you when you dance like that. Kyle es un tipo peligroso, Nacho. Y si tú sigues mirando a su mujer con estas ganas, es capaz de hacer cualquier cosa. Hombre, pareces disco rayado. Y tienes razón. ¿Pero qué te digo, güero? La nena me encanta. Ni modo. Mira, aunque sean polis canadienses, mejor si vayamos a otro lado. Dale. Nosotros tratábamos de mantenernos lejos de la policía. Mientras, los agentes del CENTAC se iban metiendo más y más en el mundo de las drogas. Let's get together, hardy, hardy, me and you, and do the things, oh, do the things that we like to do. LSD. LSD, right? Su estrategia fue muy sencilla. Seguir a los clientes que compraban la droga para tratar de esta forma llegarle a los dealers. You want to get some LSD, marijuana, stuff like that? Sorry, man. We don't have what you're looking for. Y aunque parecía que las cosas no estaban funcionando, paso a paso se nos fueron acercando. What you want? ¿De dónde eres? Aguascalientes, México. No juegues. Aguascalientes en mexicano. Siempre es un placer encontrar un paisano en tierras congeladas. ¿Es que se toman caballeros? 2 bourbons. Con pasante. Tú sabes, de ese que te pone a huevar. Pues aquí no van a encontrar ni madres. Tal vez en otro bar tengan suerte. Hey, Johnny, Marina, looking hot, baby. Mi amor, un vaso de agua, 3 cervezas, porfa. Gracias. Perdón. I'm sorry. My bad. Are you okay? You okay? Ciego, ¿qué onda contigo? I'm sorry. Mexicana. Perdón, pero es que ando medio avionado ahorita y me cruzaste y... ¿Y tú qué? Mexicanísimo. Te delataste con eso del avionado. Hace años no escuchaba eso. Me recuerda a mi jefa. Ah, tú también me recuerdas a mi madrecita. No manches, ¿y entonces? Era una mujer muy guapa, de verdad. Pero mira, si quieres nos podemos recordar a nuestras madres y te invito a cenar. ¿Eh? Chale. Tengo marido gigante y no lo conoces, histérico. Espera. Está bien. Reconozco mi derrota. Tienes marido. Pero ya que no voy a contar con esta bella presencia, ¿qué tal si dame un premio de consolación, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo qué? ¿De qué hablas? Pues, mira, ¿qué tal si
Me dices dónde puedo conseguir hierba. ¿Ah? No tengo la más mínima idea. Bye. ¿Dijo algo? No, pero la pensó. Así como el barman también. Estamos en el sitio correcto, Thompson. Con el negocio hablado, solamente nos faltaba ir a recoger la mercancía de Daytona Beach. Un largo camino en el que no pude sacarme a Isabel de la cabeza. Hey. Estás actuando muy extraño, güey. Ni me peles, ¿eh? Ni me peles. ¿Sabes qué metí así como la cabeza en todas partes? El tema de mi familia. En Chihuahua, ¿sabes? Me tienen como la vida hecha un camote, ya ni sé qué hacer. No sé cómo ayudarlos. No sé qué decirles. Mira, ¿sabes? Mándale este dinero. Y ya está bien, ¿no? Kyle, el dinero no es todo en la vida. ¿Sabes? No es eso, no es ese mi problema, no es eso lo que me aturde. Además, yo no puedo andar dependiendo de ti todo el tiempo. Eso no se trata. Entonces, ¿de qué se trata? I just want to work. And I mean really work. I want to feel useful. Quiero algo diferente para mí, Kyle. Quiero algo mejor. Mejor, ¿ah? ¿Tú crees que yo soy una basura, porque vendo drogas? No se te olvide que cuando estabas arrastrándote a mis pies, no te importaba mi vida, ¿verdad? Eso no es lo que me importa. Me importa cómo me tratas. How you treat people, how you treat me and everyone around you. That's what I care about, not... Why don't you just crawl back into that hole that you crawled out of, And leave me alone. Go to hell! Get out of here! Eso que acabas de hacer es a lo que yo me refiero. Estoy harta de que me humilles así enfrente de todas las personas. Eres todo lo que yo no quiero en la vida. Me tienes hasta la madre, Kyle, hasta la madre. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, amigo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.